que se ponga a grabar y ahí respondo Con respecto al retorno de la presencialidad, eso de mail, primero no afecta a ninguna materia durante este tramo, salvo las materias que necesitan laboratorios. ¿Sí? O sea, materias de química, pongámosle, y ni siquiera creo que nuestra química se ve afectada por esto. No creo que ninguna materia de nuestra carrera, nuestras, digamos, incluyendo las dos, se vean afectadas por esto. Después del primer cuatrimestre del año que viene, entiendo que va más o menos a ser la misma idea. Así que, bueno, sí, la única materia que tal vez se pueda ver afectada sea laboratorio, literalmente. Y análisis de circuitos no creo, seguramente no lo hagan. Pero laboratorio ya lo están manejando. Física 2, desconozco, pero la verdad no creo que lo hagan, por lo menos no en este tramo. Después puede llegar a ser no sé, puede ser que el cuatrimestre que viene de Física 2 decida algo, no lo creo por la masividad de gente. No es lo mismo, Ingeniería Química que tiene un reducido caudal de alumnos que Física 2 que tiene prácticamente todos, ¿no? Esa es una opinión de qué es lo que creo yo. Casi con seguridad que todo el primer cuatrimestre va a ser casi enteramente virtual, dudo que tengan ustedes alguna actividad que hacer presencial, y si lo es, será excepcional y bueno, se verá. Nosotros ya sabemos, primer cuatrimestre va a ser virtual, salvo que de repente, no sé, caiga Putin con él mismo directamente con un helicóptero con 50 millones de vacunas y nos vacunen a todos. Pero sacando eso, seguramente no pasa. Así que bueno, si les pedimos, o sea, yo les pido directamente que completen cuando tengan ganas o algo el formulario, la encuesta esa que pasé. Nada, para tener una idea más que nada futuro, y con a futuro me refiero ya directamente, muy probablemente 2022, ni siquiera estoy hablando nada de este año. Para ya ir pensando cómo podemos usar lo que hayamos hecho para otros cuatrimestres. No sé si a alguien más se le corta, si me escuchan mal, avísenme. ¿No? Ok, listo. Ok. Es el internet de ustedes entonces. ¿Qué iba a decir? Bueno, sí, más que nada para ver cómo mantenemos la virtualidad. Después, más adelante, que nos interesa, además desde el departamento de computación, que es el que más fácil la puede llevar. Además, tenemos que tener varias cosas en consideración, porque si algo que dijeron bastante bien es, tal vez esta materia está muy bien para virtualizar, pero tal vez dicen física 2, física 1, análisis, no les gusta ni un poco hacerla virtual. Y yo ahí veo un pequeño problema, porque si a algoritmos les gusta virtual, pero a las otras les gusta presencial, va a ser muy difícil que el algoritmo sea virtual, porque como miércoles hace la gente que va hasta la facu y después dice, bueno, ahora tengo que volver a mi casa para hacerla virtual, porque realmente no pueden depender del internet de la facu para poder quedarse dando las clases desde la facultad, así que son cosas que vamos a tener que analizar, cómo las vamos a manejar. No sé, es algo bastante complejo, no es tan trivial de llevar, así que nada, son cosas que nos interesa saber las opiniones de ustedes también para elevarlo al departamento. Bueno, Profe, una pregunta que habían sí, dicho con el tema del nuevo plan que iban a sacar química, todo, que hubo gente que no cursamos química y tenemos correlativas para el cuatri que viene. Creo que física 3 la tiene de correlativa. ¿Se puede sí, pedir alguna especie de excepción o porque va a salir el plan o nos queda otra que imposible. cursar química? No, si esperás que el departamento de física te dé una excepción de correlatividad, podés esperar sentado durante muchos años, no te van a dar nada. La realidad es que ese es un caso muy particular, además con física 3, porque se iba a poner química como correlativa. Eso no era un plan nuevo, era solamente una actualización de correlativas. Y no sé muy bien en qué había quedado justo física 3, porque física 3, por decisiones políticas, no quedó como electiva, porque física 3 no nos sirve para absolutamente nada. Así que, nada, no sabría bien qué decir. Eso está totalmente trabado y no sé. Eso hay que empezar a preguntar en la comisión curricular para que presionen y que eso avance de alguna manera. ¿Y Eh, tardaría demasiado en avanzar como para arrancar a cursar química o se puede esperar un poco más y dejar la materia para como después? poder pueden, a ver, química solamente sirve para física 3 y física 3 solamente sirve para introducción a sistemas distribuidos, que es una materia segundo cuatrimestre, tercer año,
que no la necesita tampoco. Así que bueno. Plan nuevo, es muy difícil que eso, o sea, se iba a avanzar un montón el año pasado y no se pudo avanzar nada por razones obvias. Algoritmos 2 se actualizó ya el año pasado con un montón de cosas porque lo fuimos trabajando nosotros, pero Algoritmos 2 es mucho más fácil de actualizar, porque Algoritmos 2 cambien lo que hagan, es una materia muy de base. No tenemos que andar pensando, bueno, en 20 años qué va a pasar, porque, bueno, sí, la gente va a tener que seguir aprendiendo a programar. Materias más avanzadas les va a costar mucho más pensar, bueno, y en 20 años, base de datos, en 20 años, ¿qué es lo que va a ser nuevo? Si piensan seguir sistemas distribuidos, si quieren estar seguros, pueden hacer química, porque en el peor de los casos les cuenta como créditos de electiva. Así que como poder pueden hacerlo. La gente que hace gestión puede llegar a querer hacer estructura de las organizaciones también, qué sé yo. Así que bueno, no puedo decirles cuándo llegue el plan. Mati y Nacho están en la curricular, pueden llegar a tener alguna información sobre si avanzó algo en este último tiempo. Yo sé que nosotros internamente tenemos nuestros planes para cambiar y ya estuvimos hablando con gente de taller de programación 1 para unos cambios más que nos faltan, pero esos cambios nos van a llevar por lo menos un año porque implican hasta cambios de lenguaje y eso no es lo mismo que saco un tema del final y pongo otro. Eso es mucho más complicado. Así que bueno, bueno, cualquier cosa seguimos, si quieren seguir charlando de cosas de planes nuevos y burocracia, lo charlamos, pero mientras tanto, un segundito. A ver si... Ok, ahora. A ver, ¿de qué vamos a hablar ahora? Por suerte pudimos terminar el primer tramo del segundo cuatrimestre. Terminamos con la teórica y la práctica completamente ahí, no queda nada colgado, no es que en la práctica van a ver algo que quedó el año pasado, más allá de que obviamente vamos a seguir con grafos. Y grafos nos va a llevar por mucho tiempo en un montón de contextos, incluso yo estuve usando todo. Lo que vamos a ver el viernes que viene, lo estuve usando muy activamente en el laburo, después les voy a comentar cómo. Ahora vamos a hablar de lo que viene ahora y lo que va a entrar en el último parcialito son temas relacionados a aplicaciones o utilidades sobre grafos, ¿sí? Y una de las más básicas, eso que siempre viene cuando hablamos de grafos, es camino mínimo, ¿sí? O sea, el problema que puede sonar medio trivial, que es básicamente obtener el camino más corto desde un punto hacia otro o hacia todos los demás, ¿sí? Que en general el uso que puede tener eso es medio trivial, ¿sí? No estoy compartiendo nada todavía. Solamente estoy charlando, después voy a compartir algo. El uso que puede tener eso puede ser bastante trivial, o sea, básicamente estoy por ejemplo, en un mapa y quiero saber el camino mínimo desde mi casa hasta la facultad, para en algún momento que me sirva saber eso. Y eso puede estar definido de distintas maneras. En el caso de un grafo pesado, uno no pesado, y pesado según cómo sea, podemos tener distintas características. ¿Sí? Entonces, pero no necesariamente sirve solamente para eso. Tiene algunos casos de uso que no son los triviales, sirven para otras cosas, incluso algunos las vamos a ver en la última teórica, donde vamos a hablar de problemas avanzados, y algunos se resuelven con camino mínimo sin que uno se esperara que resuelva camino mínimo. Un escenario, por ejemplo, es que caminos mínimos puede servir para calcular cuál es el vértice, entre comillas, más importante de toda la red, o los más importantes de toda la red. Se pueden usar de distintas formas los caminos y con eso definimos cuál es el vértice más importante. Ese es un caso de uso, que no es directo de, bueno, voy de acá hasta acá y fin de la historia, ¿sí? Obviamente el caso de uso más usual, vale la redundancia, es ese caso de literalmente buscar el camino mínimo de un punto a otro, pero ahí no es el único. Entonces, vamos a hablar primero de dos casos. Voy a empezar a presentar ahora.
Ahí está. Tenemos un bello grafo acá. Supongamos que ahora tenemos un grafo que tiene pesos en las aristas, que es algo que hasta ahora no le venimos dando mucha pelota, el tema de los pesos. Ahora sí le vamos a empezar a dar bastante pelota al tema de los pesos. Y ahora una pregunta es, supongamos que ahora no tiene pesos en las aristas, ¿sí? O sea, supongamos que el grafo es no pesado. ¿Cómo puedo hacer yo para obtener el camino mínimo desde el vértice 1 hacia todos los demás? O sea, qué cosa que ya vimos, esto obviamente es refrescar la memoria, por eso mandé el video ese para refrescar memoria. Así, utilizar BFS. Ok, bien. Usando un BFS que se mueve radialmente, nos va a dar el camino mínimo en el contexto en el cual no tenemos pesos, o bien lo único que nos interesa es contar cuántas aristas son las que nos separan. Por ejemplo, tranquilamente podría ser que mi camino mínimo, olvidémonos de los pesos concretos que hay ahora, ¿sí? Pero tranquilamente un camino mínimo de 1 al 5 con los pesos podría ser 1, 3, 2, 4, 5, porque me conviene más ir por ese camino, ¿sí? Supongamos que todas las aristas de 1 a 3, de 3 a 2, de 2 a 4, de 4 a 5 fueran todas de peso 1, ¿sí? Ahí sería un camino mínimo, pero no sería mínimo en cantidad de aristas. Si a mí lo que me interesa es que sea mínimo en cantidad de aristas, obviamente en este caso va a ser 2, por más de... o sea, creo que no, sí, hay solo una solución, que es ir de 1 a 6, de 6 a 5. Pero, por ejemplo, desde 3, si quisiera ver el camino hasta 5, sería por 6 o por 4. ¿Sí? Entonces, ese es el caso que más o menos ya conocíamos, que ya algo vimos, que en su momento le dijimos, bueno, vamos a hablar más de este tema en otro momento, y es ahora. Sé que he quedado como en un bache de un mes y medio en el medio, pero bueno, es lo que tenemos. ¿Sí? Entonces, una implementación para resolver el camino mínimo, y que literalmente es lo que se usa cuando el grafo es no pesado o cuando no me importa el peso de las aristas, sino la cantidad de aristas que hay en el medio, uso BFS. Ahora bien, el tema es, bueno, pesado ahora cuando las aristas tienen información, sí. O sea, información que sea cuantitativa, de alguna manera. O sea, yo quiero que el peso sea, o sea, supongamos que en este caso son números, ¿sí? El peso que puede ser el tiempo de duración del viaje de un punto a otro. Pero puede ser otra cosa que yo después lo transformo en un número. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, supongamos un listado de películas en las que actúan 2 actores y por alguna razón me interesan ir por o sea, por las conexiones que menos películas tengan, no sé. Y entonces ahí lo transformo de una lista a un número, no sé, fijándome el largo. ¿Cómo transformo de la información que tenga la lista a un peso? Eso es irrelevante, ¿sí? Pero, o sea, a fin de cuentas, lo que yo quiero es pasar a un número. No tiene por qué ser entero, puede ser con coma. Pero tiene que ser algo que de alguna manera podamos sumar, comparar, ese tipo de cosas. Entonces, ya vemos cómo puede ser el tema de resolverlo para un grafo no pesado. Pero para un grafo pesado tenemos otra dificultad, que es que de vuelta, tranquilamente, supongamos que mis pesos acá fueran 1, 1, 1, 1. Me conviene más hacer este recorrido. Perdón. Me conviene más hacer este recorrido que, por ejemplo, hacer este, que es más corto en cantidad de aristas, pero ahí suma 23 y del otro lado suma 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Eso por poner un ejemplo. Entonces la pregunta es cómo lo podemos resolver, ¿sí? La idea que vamos a hacer es algo muy parecido a BFS, extremadamente muy parecido a BFS, ¿sí? Pero, ¿sí? Como en el parcial, justamente con un heap en el BFS. Exactamente eso es lo que vamos a hacer. Vamos a modificar BFS y le vamos a meter un heap, que va a estar ponderado por la distancia, ¿sí? Y este tipo de algoritmos tiene un nombre, que es algo que vamos a ver como última cosa. Cuando ya hayan entendido el cuarto parcialito, lo último que vamos a ver es hablar sobre este tipo de algoritmos, porque tiene una particularidad y que alguien se le haya
ocurrido rápido tiene una razón de ser. Entonces, lo que vamos a hacer es un BFS, básicamente, en donde vamos a cambiar la cola por un heap. Y no mucho más. Va a ser un heap de mínimos por distancia, la distancia acumulada que venimos teniendo. ¿Sí? Entonces, yo, por ejemplo, supongamos que empiezo desde el 1, ¿sí? Yo voy a tener, por un lado, acá tengo mi heap, pongámosle. Voy a tener, voy a escribir padre y distancia. Pero acá no va a ser como en BFS, que ante la primera ocurrencia ya está listo. Porque yo puedo tener que actualizar los pesos. Y ahora vamos a ver el ejemplo. O sea, creo que saqué el ejemplo de Wikipedia porque quise sacar un ejemplo rápido. Y tiene todos los casos que pueden llegar a ver. Entonces, supongamos que empezamos en el 1. Esto es muy parecido a lo que hacíamos con BFS. O sea, decimos que el padre de 1 es non. Y su distancia, o sea, pongo distancia. La distancia de 1 es 0. Bueno, tal vez tuve que haberle puesto letras, perdón por eso. Pero bueno, que había agarrado el de Wikipedia, incluso les iba a pasar la imagen, pero después me arrepentí y bueno, quedó así. Bueno, y el padre, la distancia de 1 a sí mismo es 0. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es desencolar. Bueno, en el heap vamos a tener a 1 guardado con distancia 0. ¿Sí? O sea, acá tenemos el vértice, acá tenemos la distancia a la que está. ¿Sí? Entonces, ahora desencolamos, ¿sí? El único elemento en el heap. Y ahora por cada uno de los vecinos, que inicialmente lo que vamos a decir es que están a distancia infinita. ¿Sí? Yo inicialmente... Esto después... A ver, yo les explico cómo es el algoritmo a nivel intuitivo. Después se puede implementar de otra forma. ¿Sí? O sea, yo particularmente si lo fuera a implementar no lo haría con esto de los infinitos, sino que me fijaría si ya tiene un padre asignado, por ejemplo, o cosas por el estilo, ¿sí? Pero por ahora lo mantenemos así, que conceptualmente se puede implementar de una u otra forma. Entonces, inicialmente todos están a infinito, salvo obviamente el origen, que es el vértice 1. Entonces, ahora me fijo todos los adyacentes. ¿Sí? Me fijo, los adyacentes son 6, 3 y 2. Empezamos por 6. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es fijarnos. No, voy a usar otro color. A ver, listo. Veamos, el vértice 6. Lo que vamos a hacer es fijarnos, viniendo por este camino, ¿me conviene más que lo que yo ya tenía antes? ¿Sí? Por ejemplo, 6, lo que yo tenía hasta ahora es que su distancia es infinita. Y vamos a ver si la puedo mejorar, que es llegar hasta 1 y después hacer el camino entre 1 y 6. Obviamente llegar hasta 1 tiene distancia 0 porque acabo de empezar. Y después voy a estar 6, que tiene 14. Eso es mejor que lo que yo tenía antes, que era infinito. Y me comí un peso acá, que déjenme pensar cuál era, para que tenga esto sentido. No sé, pongámosle un 2. Supongamos que era un 2. Creo que no va a cambiar mucho cuál valor sea. A ver, déjenme ver. 9, 20, 26, 9. Ok, sí, vamos a suponer que... Esperemos que no llegue a buen puerto. Entonces, a ver, 9, 10. Bueno, veremos, no importa. Entonces, si alguien justo se abrió la Wikipedia de fijarse cuál es el ejemplo y me dice cuál es el peso de la lista mejor, porque seguramente tiene que ver con algún caso forzado o algo así. Pero bueno, si no, lo dejamos en 2 y cualquier cosa lo vemos. Entonces, por ahora mejoramos el camino, ¿sí? O sea, ir desde hasta 1 y desde 1 hasta 6 tiene peso 14, ¿sí? Y yo lo que tenía antes era infinito, así que voy a decir que actualizó el peso y entonces el padre de 6 ahora es 1. Me fijo lo mismo con 3. Hasta ahora, llegar a 3 me costaba infinito y ahora me cuesta 0, la distancia de 1, más 9. ¿Sí?
Eso en total da 9, entonces actualizo. Y lo mismo pasa con 2. Sí, por supuesto, porque ir era 2 el peso, genial, o mi memoria funciona para algo. Entonces, lo mismo pasa con 2. ¿Sí? Por ahora el resultado es medio trivial. ¿Sí? Entonces, el padre de 2 es 1 y la distancia de 2 es 7. ¿Sí? Entonces, ahora, y obviamente a medida que vamos haciendo esto los vamos encolando. Entonces, yo voy a encolar al 6 con distancia 14, al 3, uy, ya, con distancia 9 y al 2 con distancia 7. Entonces, ahora desencolo. Es un heap de mínimos, así que lo que voy a hacer es desencolar a este de acá, al 2 con distancia 7. Entonces, me fijo los adyacentes. Me fijo, por ejemplo, de 2 a 1. ¿Sí? Supongamos que voy a hacer 1, 3 y 4, en ese orden. El 1, vamos a ver si nos conviene. Hasta ahora lo mejor que teníamos para el 1 era distancia 0. Y para el 2 es distancia 7. O sea, llegar al 1 a través del 2 es primero llegar al 2, que me cuesta 7, y después usar esa arista. En total suma 14, que no es mejor que lo que tenía antes. Sí, ya sé que tal vez es medio obvio lo que estoy diciendo, pero algorítmicamente siempre me voy a fijar esto. Entonces, obviamente acá se da que no me va a mejorar. Después, del 2 al 10, perdón, del 2 al 3, tenemos hasta lo que llegué, perdón, la distancia hasta ahora para llegar a 3 es 9, ¿sí? Ahora, me fijo si este camino nuevo me es mejor. O sea, ir hasta el 2, que tiene peso 7, y a eso le sumo el peso de la arista entre 2 y 3, que vale 10. En total 17. No es mejor, no hago nada. Y ahora 4, como todavía no lo había visitado, obviamente sí me va a convenir, en total 22. Y el padre de 4 es 2. Sí, por ahora no hay ningún resultado que sea muy como sorprendente, ¿no? Entonces, guardamos al 4 con distancia 22. Entonces, ahora desencolamos al siguiente, que es el vértice 3 con distancia 9, ¿sí? De vuelta, es de mínimos con respecto a la distancia. No importa si el vértice es 3, 5, 8 o 25. Entonces, ahora me fijo todos los adyacentes de 3. Supongamos, empezamos con el 1, obviamente va a pasar lo mismo que antes con el 2, o sea, ir y volver no me conviene, ¿sí? Porque llego hasta el 3 y después vuelvo al 1, obviamente no tiene sentido. Con el 2 me podría pasar al revés, ¿sí? Que en realidad supongamos que esta arista de acá hubiese valido 3 y esta 1, bueno, me conviene más hacer 1, 3, 2 que ir directo al 2, ¿sí? Pero no es el caso. Incluso no habría salido el 2 antes si hubiese sido esto. Entonces, el 2 tampoco me conviene y ahora vemos el 4, ¿sí? El 4 hasta ahora tenía distancia 22 con el camino anterior, yendo a través de 2, y ahora me fijo a través de 3. Llego hasta 3, me cuesta 9, más la arista entre 3 y 4, 11. En total 20, es mejor que lo que tenía antes, entonces actualizo. 20, y su padre es 3. Y ahora guardo a 4 con distancia 20. Y ahora me pasa lo mismo con el 6, porque ir a través de 3, o sea, el peso de 3 es 9, más 2, 11, es mejor que 14. Y acá guardo 6 con 11. Voy a borrar un poquito esto para que no... Si acá yo estoy guardando como si fuera una bolsa de gatos en el heap, no me importa mucho cómo están ordenadas las cosas. Entonces, acá con esto ya terminé con el 3. Desencolo, y ahora desencolo el 6 con distancia 11. ¿Sí? Entonces, ahora
me fijo los adyacentes. Obviamente con 1 no va a funcionar, con 3 tampoco, y con 5, como todavía no había visto nada con 5, me va a convenir, el peso es 20 en total. Y el padre de 5 es 6. ¿Sí? Entonces, ahora, y guardo A5 con distancia 20. Entonces, ahora voy a desencolar y desencolo otra vez al 6. ¿Pero qué va a pasar? Como voy a ver de vuelta al 1, voy a ver de vuelta al 3 y voy a ver de vuelta al 5, que ya actualice, no voy a mejorar a nadie. Entonces esto no va a hacer nada, no va a tener ningún resultado. ¿Cómo se puede evitar guardar más veces de las necesarias al 6 o el 4 que tenemos antes si el heap tuviera la primitiva actualizar? ¿Sí? Vieron eso que en su momento habíamos hablado, nosotros no lo implementamos, pero si el heap tiene esa primitiva, entonces podemos usarla. ¿Sí? Y en ese caso, no vamos a tener nunca más de una vez a cada vértice. Eso no nos va a cambiar mucho el orden, ahora después lo vamos a analizar, pero no nos va a cambiar significativamente. Entonces, este es nuestro estado, ¿sí? Sacamos 6, no nos va a hacer nada, volvemos a sacar alguno, supongamos que saco a 5, ¿sí? Porque puedo sacar al 4 o al 5, los dos tienen misma distancia, no importa. Saco a 5, y ahora me fijo de los adyacentes. Obviamente de 5 a 6 no va a cambiar en nada, y de 5 a 4, como ahora la suma va a dar 26, o sea, la suma hasta 5, y usar la arista de 5 a 4, o cuánto yo ya tenía de 4. ¿Sí? O sea, acá lo que estoy de vuelta haciendo es fijarme. Si yo llego hasta 5, con lo que sea, como sea que yo llegue, ¿sí? Me cuesta algo, en este caso 20. Y yo de ahí voy a 4, me cuesta en total 26. Y me fijo ahí contra cuánto tenía antes yo, que era 20. Entonces, no mejoro nada, no hago nada. No tengo más adyacentes, corto. Y ahora voy a sacar a 4, que me va a pasar lo mismo. ¿Sí? 4 no le puede mejorar la distancia a 5. Y por supuesto tampoco a 3 y a 2. ¿Sí? Porque tienen ya de por sí menos distancia que 4. Entonces, directamente vamos a sacar todos los vértices. Y con eso ya estamos y vamos a terminar. Y ya tenemos la representación de los caminos mínimos. ¿Sí? Que esto puede generar un árbol, por ejemplo, de caminos mínimos. Porque vamos a estar usando. Voy a ponerlo en otro color ahora. Pongamos que uso este color. Los caminos mínimos que estoy, o sea, las listas que estoy usando para el camino mínimo, reconstruyendo para atrás, son esta, y esta. ¿Sí? Esas son las aristas que estoy usando para el camino mínimo. Fíjense que la cantidad de aristas que se necesita para llegar de 1 a 5 son 3, cuando el mínimo de cantidad de aristas en realidad sería 2. ¿Sí? Porque acá no estoy buscando minimizar aristas, sino el peso. En ningún momento me fijé cuántas aristas necesitaba. Ahora, hay casos donde me puede llegar a importar, por ejemplo, por lo menos desempatar por cantidad de aristas. ¿Sí? Y eso no es muy difícil de hacer. El algoritmo es fácil de tunear, digamos, modificar levemente y poder implementar ese tipo de cosas y muchas otras más. ¿Sí? Un algoritmo bastante moldeable. Entonces, este algoritmo que acabamos de ver tiene nombre propio. ¿Sí? Es el algoritmo. Ahora, o sea, en toda esta tanda en esta segunda tanda vamos a ver un montón de algoritmos con nombres propios. Y este se llama, Dios, no. Yo quería, yo he elegido bien. Este es el algoritmo de Dijkstra. O Dijkstra, en realidad. Creo que es Dijkstra, que se dice en holandés. Y para aquellos que dicen, ¿cómo miércoles me voy a acordar cómo se escribe esto? En realidad hay una regla mnemotécnica muy buena. Fíjense que la parte difícil está acá y son IJK, así como en el abecedario y como las variables que usamos de índices. ¿Sí? Y después es de IJK, STRA. Desde que alguien me explicó eso, nunca más lo volví a escribir mal. Así que yo se los explico a ustedes. Para aquellos que lo conocen, Fede Esteban, una vez se dio cuenta de eso y ya está. Entonces, este algoritmo, así tal cual como
lo acabo de explicar, que es una leve modificación de BFS, nos permite encontrar los caminos mínimos, ¿sí? De un vértice hacia todos los demás, ¿sí? Entonces, déjenme ver nada más que... Bueno, les voy a mostrar por un momento, vamos a hablar del código y vamos a hablar de la complejidad de este algoritmo y después vamos a retomar de vuelta el dibujito. Un segundito, voy a... A ver si puedo volver a presentar después con esto. Bueno, por si acaso corto y después... Entonces, vamos a ver código. Un segundito porque creo... Un segundito, me está... Me colgó PyCharm, así que necesito 56.702. Ahí lo reinicio, si se los puedo mostrar. Ok, bueno, ahora ahí agrando un poco. Básicamente lo que termino haciendo es tal cual lo que les dije recién, ¿sí? Tengo sí, el diccionario de distancias, el diccionario de padres. Por cada vértice en el grafo, primero le seto su distancia en infinito. Para el origen, obviamente, le pongo la distancia en 0. Al padre le pongo que su padre es nadie. Creo un heap, encolo. Y esto nada más esto es ya metiéndonos en Python. ¿Por qué primero pongo la distancia y después el vértice? Esto es porque ya las tuplas se pueden comparar, entonces no tengo que hacer nada en particular. ¿Sí? Eso no le mucha pelota. Entonces, de esta manera no tengo que andar implementando yo nada para que compare por el segundo campo ni nada por el estilo. Entonces, mientras el heap no esté vacío, lo que hago es desencolo estas dos cosas, ¿sí? La distancia que no me importa, o sea, tranquilamente acá podría, bueno, nada, no me importa, y el vértice, y después por cada adyacente me fijo si puedo mejorar, o sea, si yo voy desde este vértice hasta el adyacente, esto me cuesta algo, es lo que decía yo antes, versus, o en contra, de lo que yo ya tenía para ese vértice. ¿Sí? Si es mejor, entonces actualizo la distancia, actualizo el padre, y encolo con con esta distancia y para este vértice, ¿sí? O el actualizar que les mencioné antes. Y ahí ya tengo el diccionario de padres y la distancia. No hay nada más que hacer, ¿sí? Incluso acá tengo el ejemplo, ¿sí? Y acá tengo que el padre de 2 es 1, que el padre de 6 es 3, que el de 3 es 1, el de 4 es 3. O sea, fíjense, puse el exacto mismo ejemplo que les acabo de mostrar, ¿sí? Y acá están las mismas distancias, ¿sí? Como para que corroboremos que una cosa y la otra dan exactamente lo mismo, ¿sí? No le den pelota al otro porque es para después. La pregunta ahora que sigue es, bueno, ¿cuál es la complejidad de esto? ¿Sí? Ahora, no sé si alguien quiere decirme, o quiere empezar como a tirar fruta. Como siempre digo, este es un muy buen momento para empezar a tirar fruta. O empezar a tirar una primera aproximación. ¿Es lo mínimo que les parece? ¿Qué es lo máximo que les parece? Perdón si cambio de pantalla, pero tengo que ver si alguien me responde por el chat. Si pueden decirlo con texto, con voz, mejor así. Sí, Cristóbal, decir la misma de DFS, creo que la misma de BFS, supongo, porque estamos modificando BFS. Felipe
Dice n log n, acordémonos, no estamos usando la variable n, estamos usando las variables e y b, ¿sí? O sea, no está mal, ¿eh? O sea, aparecen logaritmos, aparecen n's, o sea, sabemos cuánto cuesta desencolar. Desencolar cuesta lo que... O sea, es una muy buena pregunta. A ver, si esto fuera un BFS tranquilito y corriente, esto sería O de B más E, ¿sí? Eso es algo que podemos concluir. Pero nosotros fuimos y cambiamos la cola por un heap. Y el heap no es O de 1. Pero ¿cuántos elementos va a tener el heap? En el peor de los casos. Esa es una pregunta. ¿Sí? Porque justamente eso es lo que nos va a decir cuánto cuesta el encolar y el desencolar. ¿Sí? Claro, supongamos que el peor de los casos, estoy encolando todo. Claro, tenemos acá en el escenario, por lo menos el que di yo con el heap que nosotros tenemos, y etcétera, nosotros podemos tener cada elemento encolado más de una vez. O sea, ya lo vimos, el 4 y el 5 lo teníamos encolado 2 veces. Pero lo peor que nos puede llegar a pasar es que por cada arista tengamos que encolar. ¿Sí? Por cada arista, por cada destino, que veo que en realidad no va a pasar, pero supongamos el peor de los casos, voy a tener que encolar por cada arista. Entonces, en el peor, o sea, cota superior de cosas que puedo llegar a tener, es que en el heap pueda llegar a tener hasta E elementos. ¿Sí? Si en el heap en algún momento tengo hasta E elementos, ¿sí? Que es como para poner una cota superior, significa que encolar y desencolar es logaritmo de E. ¿Sí? Ahora, entonces, hacer E veces, porque yo voy a hacer E veces logaritmo de D, ¿sí? Porque por cada arista voy a estar viendo esto, ¿sí? O sea, yo acá veo todos los vértices, a esto podemos sumarle más un O de B, ¿sí? Por esta parte de acá, ¿sí? O sea, yo veo todos los vértices y por cada vértice veo sus adyacentes, o sea, veo todas las aristas del grafo, y cuando hago eso puedo llegar a encolarlos, ¿sí? Entonces, esta es una buena forma. Ahora, sucede lo siguiente, en el muy horrible de los casos, y esto va a quedar, o sea, quiero que quede claro que esto lo voy a hacer por una simplificación. En el muy horrible de los casos, ya sé que esto no lo usamos nunca, pero va a quedar claro por qué sí en este caso, es cuadrático en B, ¿sí? Este es el muy horrible de los casos, ¿sí? Vamos a decir que es... Entonces, acá puedo decir esto, que O de E log E es igual a O de E log B al cuadrado. ¿Sí? Esto es lo mismo que decir que O, 2 veces E log B, igual a O de E log B. ¿Sí? Usamos la propiedad de los logaritmos de que los exponentes no me importan, o sea, bajan, y después uso la propiedad de que en la anotación O, esta constante no me importa. Y bueno, acá tenemos directamente que la complejidad, podemos decir, del algoritmo de Dijkstra, es O de E log B. Si quieren sumarle un más B, da lo mismo. ¿Sí? Si tuviéramos, además, actualizar, ¿sí? Nos aseguraríamos que siempre hayan B elementos en el heap como mucho. Entonces, ahí sí sería O de B log B. ¿Sí? Esto considerando de que, en este caso, E es por lo menos B, ¿sí? Por eso es que uso esta cota, para cambiar esta E por una B y hacerlo más acotado, ¿sí? Entonces, en general se usa esta cota como para el algoritmo de Dijkstra. Se pueden llegar a acotar más de vuelta, ya sea teniendo esta primitiva para actualizar, y también usando, hay otros tipos de heaps que hacen magia, ¿sí? Y pueden llegar a mejorar un poquito esto, pero nosotros no lo vemos. Podemos considerar directamente que la complejidad del algoritmo de Dijkstra, o como quieran decirle, es O de E log B, ¿sí? ¿Estamos bien con eso? Perdón que cambio, pero necesito ver si alguien me pregunta algo. ¿Estamos bien con eso? Y que esto no es O de B más E porque metimos un heap, ¿sí? O sea, cambiamos algo que era O de 1 por algo que es O de E. Así que bueno. En el caso del parcito era más fácil porque era imposible que pudiéramos poner un elemento más de una vez en el heap, ¿sí?
Entonces, por eso, pues, en un momento lo evaluamos, che, esto puede llegar a complicarles, y después dijimos no, así que por eso fue adentro igual. Entonces, esto es todo lo que hay del algoritmo de Dijkstra, ¿eh? No hay nada más complicado, ¿sí? Pero vamos a ver algunas implicancias que tiene, ¿sí? Un segundito. Entonces, volvemos a los dibujitos. Primera, ¿sí? O sea, ya hablamos de la complejidad, ¿sí? Y una cosa muy importante, si ya sabemos que el grafo es no pesado o que lo que nos importan son las aristas, el algoritmo que yo tendría que usar es BFS, no el algoritmo de Dijkstra. ¿Por qué? Porque los dos van a llegar al mismo resultado, ¿sí? Porque obviamente si considero que cada una de las aristas me suma 1, lo voy a hacer bien, ¿sí? Con el algoritmo de Dijkstra. O sea, lo puedo aplicar, obviamente siendo consciente de lo que estoy haciendo. El tema es que cuesta más. Un algoritmo BFS es O de B más C y esto va a ser O de log B. Y no me conviene, ¿sí? Entonces, si el grafo es no pesado, vamos con BFS, que es lo que veníamos haciendo antes. Pero si el grafo es pesado, da extra, ¿sí? Y un pequeño detalle. Supongamos que acá yo tuviera un vértice 8 con 1, 9. ¿A qué distancia van a quedar con respecto al 1? Ok, alguien se esmeró y puso infinito con 2 O's. Está bien, sí, van a quedar a distancia infinito. ¿Eso tiene sentido? ¿O está mal? Y puede ser un bug del... No sé si claro se refiere a que es un bug o claro que... ¿Sí? O sea, tiene sentido, efectivamente. O sea, es infinito, no tengo forma de llegar. Entonces, ¿cuánto te cuesta? Infinito, no tenés forma. ¿Sí? Entonces, el resultado es bastante coherente, lo cual está bien. ¿Sí? Eso por un lado. Eso es como una pregunta más o menos sencilla. Otra cosa, el algoritmo funciona de la misma exacta forma si el grafo es dirigido o no dirigido. ¿Sí? No hay ningún cambio con eso. Y que sí voy a hacer es borrar para sacarlos. Ahí está, listo. Entonces, fijarme que no me estoy olvidando nada de mi machete. Ok. Pero ahora tenemos el siguiente problema. Supónganse, ¿sí? Que yo inocentemente hago lo siguiente. Puse un menos, ¿sí? Ahora, la distancia entre 2 y 4 es negativa. Porque puede ser negativa, hay un montón de factores, ¿sí? Simplemente, no sé, lo que fuere. Si supongamos que es cuánto tengo que pagar en un peaje, y en un peaje me pagan plata. Porque, bueno, nada, no sé, te devuelven impuesto a las ganancias ahí o algo así. No importa. ¿Qué es lo que va a pasar con eso? O sea, bueno, sirve igual. Vamos a hacer un pequeño seguimiento, ¿sí? Para seguirle la corriente. Supongamos que yo me fijo desde el 1. El 1 voy a encolar el 2, el 3 y el 6, ¿sí? Primero va a salir el 2, o sea, que va a tener distancia 7. Eso se va a mantener. Y ahora me fijo entre los 3 adyacentes, ¿sí? Al 1 no le pasa nada, al 3 no le pasa nada. Y ahora el 4, que tenía distancia infinito, va a quedar a distancia menos 15. Eso no tiene ningún problema, es un número, ¿a quién le importa, no? Claro, pero ahora ¿quién va a salir? ¿Quién va a ser el primero en salir? El 4, que está a distancia menos 15. Se va a fijar sus adyacentes. Entre ellos va a estar el 2. El 2 antes estaba a distancia 7. Menos 15. Uy, la madre, qué número de miércoles. Voy a cambiar para hacer más fácil esto porque quiero que quede claro. 5. ¿Sí? Ahora va a quedar el 2 a distancia menos 10. ¿Sí? Porque es como me conviene más esto. Ok, terminé. Supónganse, me fijo el 3 y el 5, no importa. Ahora voy a desencolar el 2, que está a distancia menos 10. ¿Sí? Y ahí voy a ver al 4, que ahora, porque lo que me va a convenir es hacer esto. Venir del 1 al 2, del 2 al 4, del 4 al 2, y ahora del 2 al 4 de vuelta, porque
El 4 estaba a distancia menos 10, ¿sí? Y ahora lo puedo hacer llegar a menos 25. Entonces, de vuelta, ¿sí? Y después va a pasar lo mismo. Y después va a pasar lo mismo. Y después va a pasar lo mismo. Básicamente, este es el fenómeno que yo llamo, como hace Homero, Estados Unidos, Australia, Estados Unidos, Australia, Estados Unidos, Australia, sin parar. ¿Sí? ¿Por qué? Piénsenlo ustedes en la vida real. Si ustedes les dicen, si vos pasás por acá, te damos plata, y qué sé yo, o sea, voy y vuelvo, y es como me dan plata, ¿sí? Lo cual está buenísimo, ¿sí? Entonces, hay un pequeño problema, y esto no tiene nada que ver con el algoritmo, ¿sí? Sí, exactamente, con las muestras gratis de comida, solo que ahí se acaban. El gran problema de esto, igual vamos a hablar de Wall Street más adelante, ¿eh? Y va a tener que ver con esto, pero no así. Y esto no tiene nada que ver con el algoritmo de Dijkstra, ¿sí? Sino con el problema. Si yo tengo acá un grafo no dirigido y tengo un peso negativo, el problema no tiene solución. O sea, efectivamente no tiene solución el problema, porque no existe camino mínimo. El camino mínimo es menos infinito. Para todos los vértices, inclusive. Porque, en realidad, bueno, en realidad ni siquiera voy a llegar, no voy a llegar al vértice 5 siquiera. ¿Sí? Entonces, ese es un problema. O sea, es el escenario. En ese caso, no existe problema. Pero en particular, además, a Dijkstra le pasa otra cosa, que es que se queda tildado directamente, porque Dijkstra se va a quedar lupeando ahí entre 2 y 4 sin parar, como haríamos nosotros en la vida real. Es como 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, ¿sí? Sin parar. Sí, efectivamente, hasta que vengan los peces gordos de Wall Street y te digan, no podés usar más esta aplicación y no sé qué, y esas cosas que pasan en GameStop. Porque el mercado es libre hasta que a los peces gordos les toca hacer el bolsillo. Así que bueno, esto para que les quede claro, o sea, en este escenario el problema no tiene solución. Particularmente Dijkstra se queda tildado directamente. Entonces, precondición, el grafo tiene pesos mínimamente iguales a 0. Si es 0 no pasa nada, porque no va a cambiar en nada. Ahora, supongamos que el grafo es dirigido. ¿Sí? Si el grafo es dirigido, podrían haber... Un segundito. Podrían haber caminos mínimos. ¿Sí? Porque no puedo hacer este ida y vuelta. ¿Qué es lo importante? Que no hayan ciclos negativos. ¿Sí? Mientras no hayan ciclos negativos está todo bien. ¿Sí? Entonces déjenme ver, nada más que haya mencionado todo lo suficiente de Dijkstra. Bla, bla, bla. Ok, la implementación más que encuentran en los libros, en Wikipedia, etcétera, en general directamente muere con cualquier caso que nosotros le pongamos pesos negativos. Directamente, se rompe todo. Porque se asumen cosas, ¿sí? En cambio, justo la que nosotros en general implementamos no va a morir, pero va a tener una complejidad terrible. Por ejemplo, yo acá pongo un ejemplo. Sí, de vuelta, este es un grafo B, de B a C, de C a D. Esto es menos 5. Bueno, créanme, acá hay un menos 5. Acá hay un 1. Y acá hay un 1. ¿Sí? Entonces, yo lo primero que voy a hacer, empezando desde A, o sea, fíjense que en este caso sí hay caminos mínimos. ¿Sí? Pero, fíjense que lo que yo voy a hacer es, voy a ir a A, ¿sí? En colo a B con 5, o sea, en colo a B con 5, y a C con 1. Entonces, al que voy a desencolar es a C. ¿Sí? Desencolo a C, veo a D, que va a quedar con distancia 2. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora y veo a D que no tiene adyacentes, listo. Ahora desencolo a B y ahora vuelvo a encolar a C. Y ese volver a encolar a C es un problema, porque ahora lo encolo con distancia 0. ¿Sí? Y ahora voy a volver a encolar a D con distancia 1.
Entonces, acá esto se vuelve muy, muy, muy problemático porque puedo terminar reencolando todos. Acá hice muy cortito, pero supónganse que esta hilera sigue y que todo este concepto lo aplico un montón de veces, ¿sí? Y voy a hacer esos recálculos un montón de veces, ¿sí? Y eso es un gran, gran, gran problema. Y acá es donde falla Dijkstra, definitivamente, ¿sí? Dijkstra no está pensado para trabajar con pesos negativos. O sea, hay que pensar, Dijkstra no anda con pesos negativos. Directamente la complejidad en este caso se vuelve exponencial, ¿sí? Entonces, vamos a ver otro algoritmo, ¿sí? Que no tiene este problema. Es un algoritmo que tarda más que Dijkstra en condiciones normales y que lo usamos solamente cuando sabemos que hay o pueden haber pesos negativos. Para eso voy a usar... Un segundito, voy a copiarme mi ejemplito, que lo tengo por acá. ¿Sí? Entonces, A, no, C, con distancia 4, B con distancia 3. Ay, Dios. E con distancia 1. F con menos 2. Diez, 3. Creo que ahí lo hice todo. Ah, no, me faltó esta lista. Eso es un menos 7. ¿Sí? Creo que ahí está todo bien. Sí. Ok, supongamos, en este caso sí hay aristas negativas. Es un grafo dirigido. Hay solución en este caso. Podría no haberla. Si hay un ciclo negativo, no hay solución. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El algoritmo que vamos a ver ahora se llama algoritmo de Bellman-Ford. ¿Sí? Y entonces, lo primero que vamos a hacer es de vuelta, poner a todos en distancia infinita, salvo el origen, que va a ser A. Entonces voy a poner la distancia de A es 0, B, C, D, E, F y G. Y el padre de A, que es non. Bueno, el algoritmo en sí, en realidad Dijkstra es una mejora de este otro algoritmo sumado a BFS, usando otra técnica, porque son dos técnicas de diseño de algoritmos completamente diferentes, y el otro optimiza por un lado, pero este es robusto en todos los sentidos. O sea, el algoritmo que estamos por ver funciona para grafos no dirigidos, todos con pesos positivos, etc. Pero cuesta mucho más en tiempo. Entonces lo usamos nada más en este escenario. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir por cada arista y lo que vamos a hacer, perdón, para decirlo más concretamente. Lo que hacemos es, obtenemos todas las aristas del grafo, o sea, vamos a agarrar las aristas. Y lo que vamos a hacer es iterar E veces, o sea, por la cantidad de aristas que tengo, la cantidad de aristas que tengo o la cantidad de vértices que tengo, un segundito. No, la cantidad de vértices que tengo. Ahí está. Vamos a iterar B veces. En este caso tengo 7 vértices, así que vamos a hacer 7 iteraciones sobre todas las aristas. Sobre todas las aristas, no sobre algunas. Sobre todas las aristas vamos a iterar B veces. Y lo que vamos a hacer es fijarnos si esta arista en particular nos mejora todo el recorrido hacia el destino, ¿sí? Porque acá tenemos origen y destino, ¿sí? Entonces, por ejemplo,
podemos arrancar desde cualquiera, pero tenemos un detalle, que es que acá tenemos distancia infinito. Entonces, voy a cambiar de color. Si yo arranco, por ejemplo, de esta arista de acá, yo tengo que la distancia de D es infinito, menos 7 sigue siendo infinito, así que no mejoré la distancia de G. ¿Sí? Lo mismo, no sé, veo la distancia de C, o sea, veo esta arista de acá. Esta arista no mejora nada, ¿sí? Porque la distancia de C es infinito, más 4 es infinito, y la distancia de A es 0, no la mejoro, ¿sí? Voy a ponerle un numerito nada más para seguir algún orden, y lo que voy a hacer es hacer, no sé, una. En rojo, en este colorcito bordeaux pongo el orden en el que voy nada más para 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, obviamente en la primera iteración nadie va a mejorarse salvo con esta última arista, ¿sí? Porque A está a distancia 0, B y más 3 es 3, y B está a distancia infinito, así que esta sí se actualiza. La distancia 3 y el padre de B pasa a ser A. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a la siguiente iteración. ¿Sí? Porque en realidad esto depende como, si yo hubiese iterado primero por esta otra arista ya me habría servido, igual que esta otra, ¿sí? Pero bueno, el resultado final del algoritmo va a ser exactamente el mismo. Entonces, ahora vamos a iterar, obviamente, esta acá no hace nada, esta tampoco, ninguna de todas cambia en nada. Perdón. Salvo las dos de... Uy, rompí todo, no sé qué hice. Perdonen, se me cerró la aplicación. Ok. Entonces, las dos que me van a servir son las aristas que marqué como 8 y 9. Entonces, de B a D mejoramos porque estamos 3 más 4, 7 contra infinito. Y a E también porque estamos en peso 4. Ya ve, ¿sí? Entonces, ahora vamos a volver 8, 9. Entonces, sí, las siguientes no nos sirven. Entonces, vamos a volver a iterar. La 1, la 2, la 3. Ahora la 4 sí nos sirve, la arista 4, porque D ya no está a distancia infinita. De esta distancia 7, menos 7, 0, G quedó a distancia 0. G, su padre es D. Ese es el mejor camino. Ahora, la arista 5 también, porque de esta distancia 7 más 2, 9. La arista 6 también nos sirve ahora. Y la distancia de E es 4 menos 2, 2. Es mejor que lo que tenía. Y entonces cambio el padre. En la misma iteración. La arista 7 tenemos que E está a distancia 4 más 1, 5. Es mejor que lo que tenía en 7. Y después las otras aristas no me cambian más nada. Esta ya es la tercera iteración, creo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? O sea, ya hicimos una iteración, dos iteraciones. Esta fue la tercera, entramos a la cuarta iteración, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Vamos a entrar a la cuarta. Entonces, la arista 1 no nos cambia nada, la arista 2 no nos cambia nada porque C está a distancia infinita. O sea, fíjense que C siempre va a estar a distancia infinita, ¿no? Porque no podemos llegar a C. Ya no hay forma. Las aristas de C salen, así que no nos sirve nada. Así que las vamos a obviar. La arista 3, G está a distancia 0, más 10, 10, que es más que lo que está F,
Así que, listo, no hacemos nada. ¿Sí? La lista 4, D, esta distancia 5, menos 7, menos 2, es mejor que lo que teníamos. Entonces nos queda menos 2. Y no cambia el padre, solamente mejoramos el camino. La lista 5 también va a mejorar porque teníamos D, ahora esta distancia 5, más 2, 7. Ah, no mejora, no dije nada. La lista 6 no cambia nada, la lista 7 tampoco, 8, 9 y 10 tampoco. Listo. Entramos entonces a la quinta iteración. Esto corta cuando no cambiaste nada. Podemos cortarlo cuando no cambia nada, eso es una forma, pero si no, igual en el peor de los casos voy a iterar 7 veces, ¿sí? B veces voy a iterar, ¿sí? O sea, la cantidad, en este caso 7. Entonces, ahora vamos por la quinta. Ya sé que esto es aburrido y esto obviamente tarda tanto como, o sea, la complejidad va acompañada de cuánto tarda. O sea, quiero que quede claro que esto tarda más que Dijkstra. Entonces, ahora vamos a volver a hacerlo. Obviamente las aristas 1 y 2 no nos cambian nada. La arista 3, G está a distancia menos 2. Más 10, 8. No mejora la distancia de F. Así que no hacemos nada. Como la distancia de D ya no cambió, las distancias las aristas 4 y 5 no cambian. 6, 7, 8 y 9 ya no cambian. Como ya no cambió nada, efectivamente podríamos ya cortar y no hacer más nada o vamos a seguir iterando. Ya esto, digamos que convergió. ¿Sí? O sea, ya no va a haber ningún cambio. Y con esto ya está, ya encontramos los caminos mínimos. Y anduvo. Y espero que más o menos les quede claro que esto es O de E por B. Porque iteramos B veces sobre todas las aristas. ¿Sí? Por lo menos en el peor caso en el que esto no convergiera. Pero igual, podemos considerarlo que es proporcional de todas formas. ¿Sí? Entonces, esto es obviamente mucho peor que lo que tenemos con Dijkstra, pero Dijkstra no anda en este escenario directamente. Así que, para estos casos usamos el algoritmo de Bellman-Ford. Y una cosa que les quiero mostrar es qué habría pasado si en vez de tener un 10 acá, tengo un 1. ¿Sí? Si se fijan, yo acá tengo un ciclo negativo. ¿Sí? Porque, o sea, si se fijan, este camino de acá, un segundito, ¿dónde está? O yo rompí el grafo. A ver si rompí, ¿cómo era el dibujito? Sí, lo rompí. Qué lástima. Bueno, el sentido original de esta arista no era este, sino era este otro. O sea, era así el sentido de la arista. Bueno, lo que le va a pasar, perdonen por eso, pero bueno, o sea, el seguimiento es el mismo. Yo quería ahora llegar al resultado en el que tengo un ciclo negativo. Si se fijan, porque tengo 1, menos 7, menos 6, más 1, menos 5, y menos 2, menos 9. Menos 8. ¿Sí? Entonces, como ahora tengo un ciclo negativo, ahora tenemos un gran problema porque me puedo quedar ciclando acá sin parar. ¿Sí? Acá sí, creo que es este el único ciclo negativo. ¿Cómo se da cuenta el algoritmo? O sea, ¿cómo es que no se traba? Porque este algoritmo no va llenando cosas en una cola ni nada por el estilo. ¿Sí? Suponiendo que tengo esto acá. ¿Sí? Sino que itera B veces. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta? Si después de iterar B veces yo puedo iterar una vez más y todavía se produjeron cambios, significa que hay un ciclo negativo. Eso, teorema, no sé, demostración pendiente, ¿sí? O sea, si yo itero B veces y ya está, convergió, no hay más cambios, listo, estamos bien. Ahora, si yo iteré B veces y aún así yo itero una vez más, porque ¿qué le hace una mancha más al tigre, no? Itero una vez más y volvió a cambiar, entonces hay un ciclo negativo. Entonces, este algoritmo nos permite, o sea, primero, no se traba si hay un ciclo negativo, y segundo, nos los detecta. Mínimamente nos dice si hay o no hay. Se puede tunear un poquito, se le da un poco de amor, te lo encuentra además. Te dice cuál es el ciclo negativo. ¿Sí? O sea, hay que darle un poquito de maña, pero no es. Entonces, después, no, esto no sigue el infinito, esto no se cuelga, porque lo único que hace, esto es itera B veces, lo hace, después itera una vez más para ver si se actualiza algo. Si no se actualiza nada, listo, el camino dio bien. Si se actualiza algo, entonces directamente, o sea,
hay un ciclo negativo. Y esto no es que cortás, sino que vos directamente estás iterando b veces. Si nosotros pusiéramos una condición, es que justamente no corte hasta que converja, y sí, bueno, ahí está mal hecho el algoritmo porque justamente el chiste del algoritmo es que saber que pueden llegar a haber ciclos negativos, entonces encontrémoslos, ¿no? Entonces, obviamente me tardó aplicarlo, porque el algoritmo tiene esa complejidad, o sea, no es que las complejidades son simples apariciones de cosas. Entonces, un segundito. Entonces, volviendo acá, tengo acá un simple algoritmo que me obtiene las aristas, o sea, una tupla de aristas, nada muy elaborado. Y el algoritmo, lo escribo acá nada más por si acaso, Feynman Ford. Hacemos lo mismo de antes, ponemos las distancias en infinito, la distancia del origen en cero y que su padre es nadie. Y después obtenemos las aristas del grafo y después literalmente b veces, sí, esto es literalmente b veces, vemos cada una de las aristas del grafo y si podemos mejorar del origen al destino, entonces actualizamos quién es el padre, si es que hay que hacer algo, ¿no? Y actualizamos la distancia, que es lo más importante. ¿Sí? Y eso lo hacemos b veces. Si lo volvemos a hacer, hacemos de vuelta esta misma iteración y hubo alguna actualización, o sea, se puede actualizar porque algún peso es mejorable, entonces hay un ciclo negativo. Yo acá pongo devolver no, alguien puede decir lanzar una excepción. No sé, esto depende de lo que uno quiera hacer, ¿no? Pero bueno, no me puse un ejemplo ahora para que lo corra, pero bueno, básicamente con esto estamos, ¿sí? Y este algoritmo en particular, o sea, todo esto se puede usar para otras cosas, ¿sí? Déjeme ver nada más, si no me estoy olvidando de nada. Reviví. Bienvenido de vuelta. Genial. No sé si. Ok, un segundito. Bueno, no, igual de todas formas no tengo. O sea, ya está, ahí con eso pude terminar. No sé si tienen alguna pregunta con esto. O sea, me cortó internet cuando empecé a hablar de Floyd Warshall, ya me cortó internet porque dijo, tengo un miedo. Internet tuvo miedo de programación dinámica. Si no hay preguntas, nada. Cuando. O sea, les dejo un par de minutos para que pregunten, si no, después corto y empiezan la práctica a las 7, bien tempranito, y pueden. En general, esta clase tengo que correr más.
FreudWire es un algoritmo que nos permite obtener todos los caminos mínimos desde todos los orígenes hacia todos los destinos en ODB cubo, lo cual es buenísimo. Y además te lo genera todo completito. El tema es que usa algo que se llama programación dinámica y por suerte eso ya no lo estamos dando más acá. Vamos a hacer una mención sobre eso en la última clase. Eso se ve en teoría de algoritmos 1. Pasa que antes acá damos eso y a ustedes les rompía el cerebro, básicamente les genera segmentation fault. No, es justamente todo lo contrario a recursivo. Todo lo contrario, o sea, programación dinámica es, recursivo es lo intuitivo para el cerebro humano, bueno, programación dinámica es literalmente lo contrario, entonces por eso nos cuesta un montón. Así que bueno, lo dejamos en teoría de algoritmos 1, que es donde en todas las universidades del mundo está ese tema, y a eso le agregamos que ya cuando van a teoría de algoritmos 1 están mentalmente un poco más maduros para poder afrontarlo. No lo digo como algo feo, ¿eh? O sea, hay ciertos temas que son complicados cuando, o sea, verlos en el primer año de la carrera no es lo mismo que verlos en el segundo o tercero. Bueno, veo que no hay preguntas, así que primero voy a cortar la grabación.